¿Sabías que Michael Jordan, el hombre que hoy encarna la grandeza de Nike, en realidad no quería firmar con ellos? En los años 80, la compañía estaba en crisis y Jordan soñaba con Adidas, pero todo cambió con una decisión arriesgada, un contrato revolucionario y una jugada que parecía destinada al fracaso. Esta es la historia del acuerdo que salvó a Nike del olvido y creó las Air Jordan 1, las zapatillas más deseadas de la historia. ¿Cómo logró una empresa en caída libre convencerlo? ¿Por qué la NBA prohibió el primer modelo? ¿Y qué papel jugó la madre de Jordan en todo esto? Esta es la historia de cómo todo cambió. A principios de los años 80, Nike no era la potencia que conocemos hoy. De hecho, estaba tambaleándose. Su dominio en el mercado del running comenzaba a desmoronarse y las ventas caían estrepitosamente. El boom de las zapatillas para correr, que había impulsado su éxito en los años 70, estaba muriendo lentamente, y Nike no sabía cómo reinventarse. Para 1984, las acciones de la compañía habían perdido más del 50% de su valor en comparación con su punto más alto. Los inversores estaban preocupados, los ejecutivos confundidos y los consumidores comenzaban a mirar hacia otras marcas. Converse dominaba el baloncesto, Adidas era sinónimo de estilo y rendimiento en Europa, y Nike, la marca que había nacido con una identidad rebelde y agresiva, parecía haberse quedado sin ideas. Mientras tanto, en las canchas universitarias, un joven llamado Michael Jordan deslumbraba con su talento. Jugaba con una gracia que parecía coreografiada, volaba literalmente, y su carisma natural comenzaba a capturar la atención de todo el país. Pero en ese momento, nadie en Nike creía tener el presupuesto ni el poder para acercarse a un talento como él. Nike necesitaba un milagro. Sus campañas publicitarias habían perdido fuerza, sus productos parecían irrelevantes frente a la competencia, y lo peor, el público comenzaba a percibirla como una marca anticuada, destinada solo a corredores. En un mercado donde la imagen lo era todo, esa etiqueta era letal. Adidas dominaba con estilo y Converse reinaba en las canchas de baloncesto, mientras Nike se hundía en la irrelevancia. Los inversionistas estaban inquietos, los ejecutivos confundidos y la compañía entera parecía avanzar hacia un abismo inevitable. Si no lograban reinventarse pronto, su destino era claro: la desaparición. Fue en ese escenario de desesperación cuando, dentro de Nike, surgió una idea que sonaba descabellada. No se trataba simplemente de patrocinar a un jugador más como dictaba la tradición, no. La propuesta era mucho más radical, apostar absolutamente todo a un solo hombre. No darle un contrato común, sino construir a su alrededor un imperio, una línea exclusiva con su nombre, con identidad propia, con una historia capaz de conectar con millones. Lo que proponían no era un acuerdo comercial, era un manifiesto, una revolución destinada a desafiar las reglas del marketing deportivo o condenarlos al fracaso definitivo. Pero dentro de Nike no todos compartían el entusiasmo. La propuesta parecía una locura y muchos ejecutivos se opusieron con firmeza. La tradición dictaba que las marcas repartieran sus apuestas entre varios jugadores, con contratos modestos y riesgos controlados. Jamás se había invertido una fortuna en un solo novato, alguien que ni siquiera había jugado un minuto en la NBA. Para algunos era una estrategia suicida, para otros un error que podía costarle a Nike su último aliento. La resistencia dentro de Nike era feroz. Muchos ejecutivos consideraban aquella propuesta como una locura que debía ser descartada cuanto antes. Gastar una fortuna en un solo novato, sin garantías, parecía una apuesta suicida. Varias veces el proyecto estuvo al borde de ser archivado y olvidado para siempre. Sin embargo, había un hombre dispuesto a desafiarlo todo: Sonny Vaccaro. Vaccaro no era un ejecutivo tradicional, era un outsider dentro de la compañía, alguien incómodo para muchos pero con una visión distinta y una convicción inquebrantable. Si Michael Jordan firmaba con Nike, el destino de la empresa cambiaría para siempre. Su insistencia fue tal que, cuando la directiva ya no encontraba salidas, decidieron concederle una última oportunidad. La advertencia fue clara: tienes luz verde, pero si fallas, será tu cabeza. Aquello se convirtió en una misión desesperada. Nike tenía un solo disparo y debía acertar, porque si Jordan rechazaba la oferta, probablemente la compañía terminaría hundiéndose en el olvido. Pero si decía que sí, la historia apenas estaría comenzando.
Pero había un problema que amenazaba con derrumbarlo todo. Michael Jordan no quería firmar con Nike. Su corazón estaba decidido desde siempre. Adidas era la marca que admiraba de niño, la que representaba clase, estilo y la conexión directa con el baloncesto profesional. Para él, Nike no era más que un fabricante de zapatillas para corredores, sin brillo, sin alma, sin glamour. En su mundo, Adidas era el futuro y Nike una marca sin lugar en la cancha. Convencerlo parecía imposible. Cuando Nike le propuso una reunión, Jordan ni siquiera quiso asistir. Fue su madre, Dolores, quien lo obligó a subirse al avión hacia Oregon. Su frase fue contundente: vas a escuchar lo que tienen que decir y después decides. Una decisión que parecía trivial, pero que estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Lo curioso es que si Jordan hubiera seguido con su negativa, Nike probablemente habría desaparecido en el olvido. Pero espera, porque lo que está a punto de ocurrir no solo cambió su carrera, sino toda la historia del deporte. Y antes de seguir, déjame preguntarte, ¿te habías imaginado este giro? Si la historia ya te sorprendió, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que viene es todavía más impactante. En Nike lo recibieron como a un rey. Desde el momento en que puso un pie en la sede de Oregon, cada detalle estaba cuidadosamente preparado para impresionarlo. Los ejecutivos sabían que no se trataba de un jugador más, estaban frente a un talento generacional, un diamante en bruto que podía cambiar el destino de cualquier marca. Y aunque Jordan había llegado con escepticismo, lo que encontró fue una propuesta distinta a todo lo que había escuchado antes. Nike no quería simplemente que Michael fuera el rostro de una campaña publicitaria. Lo que le proponían era mucho más ambicioso: construir un imperio en torno a su nombre. Una línea completa de productos exclusivos que lo identificara no solo como jugador, sino como símbolo. Zapatillas, camisetas, chaquetas, merchandising, todo con una identidad única, bajo un concepto diseñado especialmente para él: Air Jordan. El nombre mismo era una declaración, evocando su capacidad de volar, de elevarse por encima del resto y transformar el baloncesto en un espectáculo casi sobrenatural. Ninguna otra marca se había atrevido a ofrecer algo semejante a un novato, pero Nike estaba dispuesto a romper las reglas. El problema era que Jordan seguía mirando hacia otro lado. Adidas era su primera opción, siempre lo había sido. Sin embargo, la compañía alemana atravesaba un momento difícil. La reestructuración interna, la falta de liderazgo y la ausencia de una visión clara la dejaron incapaz de igualar la agresiva propuesta de Nike. Aún así, Michael se resistía. En su mente, Adidas seguía representando elegancia y baloncesto profesional. Converse, por su parte, fue aún menos convincente. Durante la reunión, los ejecutivos fueron tajantes. Ya tenían a Larry Bird, Magic Johnson y Julius Erving. No había espacio para otra estrella. Jordan salió de allí con la sensación de haber sido descartado antes siquiera de empezar. Nike, en cambio, le ofrecía un trono. Lo trataron como el protagonista de una revolución, alguien capaz de cambiar la narrativa de toda una marca. Y sin embargo, Michael dudaba. Los primeros diseños de las zapatillas no le impresionaron. Los colores le parecieron demasiado agresivos, el aspecto tosco, incómodo, muy alejando de la sobriedad de Adidas. Aquello no era lo que él había soñado. Fue entonces cuando su madre, Dolores Jordan, volvió a intervenir. Con la claridad de quien mira más allá de lo inmediato, le recordó que debía pensar no solo en la marca, sino en la oportunidad de crear algo único. A su lado, el abogado de la familia, David Falk, reforzó esa visión. Nike no le ofrecía un simple contrato, sino la posibilidad de convertirse en una marca por sí mismo, una promesa que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, tras semanas de negociaciones y mucha presión familiar, Michael aceptó reunirse una vez más con Nike. Y esta vez escuchó con otros oídos. El plan de marketing, la libertad creativa, el porcentaje sobre las ventas, la promesa de ser el centro de todo, empezaban a tener sentido. Cuando salió de esa segunda reunión, Jordan aún tenía dudas, pero su madre fue clara. Este es el camino, esta es la oportunidad, lo demás vendrá solo. Y con esa frase, la historia cambió. Michael Jordan decidió firmar con Nike, no porque fuera su marca favorita, no porque le encantaran sus productos, sino porque vio o alguien le hizo ver el poder de algo más grande, el nacimiento de una leyenda. Sonny Vaccaro no era un ejecutivo típico de Nike. De hecho, muchos dentro de la empresa lo consideraban un bicho raro. No usaba traje, hablaba sin filtros y tenía una obsesión casi enfermiza por el baloncesto universitario. Pero tenía algo que nadie más tenía:
una visión. Y en 1984 esa visión era clara. Michael Jordan tenía que ser de Nike, no era una sugerencia, era una visión. Sonny no era un tipo fácil de ignorar, llevaba años organizando torneos de alto nivel y descubriendo jóvenes talentos. Sabía que Jordan era diferente, no solo por su habilidad atlética, sino por su carisma, su magnetismo. Jordan no era solo un jugador, era un símbolo en potencia, y eso Vaccaro lo entendía mejor que nadie. En las oficinas de Beaverton, Oregon, Sonny empezó a empujar una idea radical: invertir todo el presupuesto de marketing para el baloncesto en un solo jugador. Hasta entonces, Nike repartía ese dinero entre varios atletas. Era lo lógico, pero Sonny decía, Jordan es diferente. Los ejecutivos de Nike se escandalizaron. Apostarlo todo a un novato que ni siquiera había jugado un minuto en la NBA parecía una locura. Pero Sonny insistía, decía, si no lo hacemos nosotros, lo hará Adidas. Y cuando pase, vamos a mirar atrás y desear haberlo intentado. Convenció a algunos aliados dentro de la empresa, como Rob Stracer, un hombre clave en la dirección de marketing. Juntos construyeron una propuesta que iba más allá del deporte. Querían convertir a Jordan en una marca viviente. Diseñaron un plan donde Jordan no sería una pieza más del catálogo, sería el protagonista, y más aún tendría un porcentaje de las ventas de su línea, algo inédito para un jugador novato. Eso no era solo dinero, era poder, era control, era respeto. Sonny se movía como una estratega en guerra. Llamaba a contactos, presionaba reuniones, tejía alianzas. Sabía que tenía poco tiempo antes de que Adidas cerrara la puerta. Así que se jugó el todo por el todo. Empujó a Nike a preparar un diseño especial, una campaña de lanzamiento y una oferta tan agresiva que Jordan no pudiera ignorarla. En paralelo, David Falk, el agente de Jordan, entendía que esta era la oportunidad perfecta para posicionar a su cliente. Falk quería una narrativa y Nike ofrecía justamente eso, una historia en la que Michael era el héroe. El momento clave fue cuando Sonny logró convencer a Deloris Jordan, la madre de Michael. Ella no era solo una figura materna, era el ancla emocional y moral del joven Jordan. Y cuando Deloris dijo, me gusta lo que están haciendo, supo que estaba cerca. Pero nada estaba cerrado, Adidas aún estaba en juego. Converse podía reaccionar, así que Vaccaro redobló su apuesta. Presionó a Phil Knight, cofundador de Nike, para cerrar rápido. Phil, viendo la oportunidad, dijo que sí. La oferta final fue histórica, $500,000 por 5 años, un porcentaje de las ventas y una línea propia. Para un novato era un contrato sin precedentes. Cuando Jordan firmó, la empresa se dividió. Algunos celebraban, otros lo llamaban el error más caro de la historia. Pero Sonny no tenía dudas, él sabía lo que había hecho. En los meses siguientes, trabajó con el equipo de diseño para crear algo funcional y provocador. Así nació el primer modelo de las Air Jordan. 1. Colores prohibidos por la NBA, líneas agresivas y una identidad desafiante. La liga tenía reglas claras. Los zapatos debían coincidir con los uniformes del equipo. Cuando Jordan las usó en la cancha, la NBA lo multó con $5,000 por partido. Nike, feliz, pagó cada una de esas multas y convirtió el castigo en publicidad. La campaña decía, la NBA las prohibió, pero no puede detenerte a ti, y convirtió la sanción en marketing. El público enloqueció, la zapatilla no solo era distinta, era rebelde. Así nació el mito, la historia de una zapatilla que rompía las reglas igual que el jugador que la usaba. Todo eso nació del plan loco de un tipo que se negaba a aceptar el no. Sonny Vaccaro apostó su carrera a un jugador y ganó. Cuando Michael Jordan firmó con Nike en 1984, nadie podía imaginar que ese contrato cambiaría la historia. En ese momento parecía una apuesta arriesgada, incluso suicida. Un novato con 0 minutos en la NBA convirtiéndose en la cara visible de una línea completa de productos deportivos. Pero lo que realmente convirtió ese acuerdo en una leyenda fue la estructura del contrato. Nike no solo le pagó $500,000 anuales durante 5 años, una cifra altísima para un novato. Le ofreció además una participación en las ganancias por cada producto que llevara su nombre, y ese fue el detalle que cambió todo. Jordan fue el primero en recibir royalties por cada unidad vendida. Era más que un contrato publicitario, era una sociedad. Nike y Jordan no era empresa y atleta, eran socios. Una asociación que redefiniría para siempre la relación entre marcas y deportistas.
El impacto fue inmediato. Las Air Jordan 1 salieron a la venta en 1985 y explotaron. Se agotaron en tiendas, causaron colas interminables y se convirtieron en un símbolo de estatus. En solo el primer año, las ventas superaron los $100 millones. Phil Knight, cofundador de Nike, lo dijo sin rodeos: esa fue la decisión más importante de nuestra historia. El contrato también cambió a Jordan, lo transformó en una marca global, en una figura que trascendía el deporte. La combinación de su talento, su carisma y la narrativa que Nike construyó a su alrededor fue imparable. Las campañas lo mostraban como un superhéroe. Las Jordan no eran solo calzado, eran símbolo de poder, rebeldía y éxito. Mientras tanto, Adidas, la marca que Jordan siempre había soñado representar, intentó reaccionar tras perderlo. Lanzó nuevas campañas, buscó alianzas estratégicas y trató de recuperar su brillo en el baloncesto, pero sus esfuerzos resultaron tardíos y descoordinados. La compañía, atrapada en disputas internas y falta de liderazgo, nunca logró igualar el fenómeno que Nike había desatado. Converse, por su parte, confiaba en el peso de sus leyendas consagradas, Magic Johnson, Larry Bird y Julius Erving. Sin embargo, esa confianza se transformó en letargo. Mientras se apoyaban en el pasado, una relevancia se desmoronaba. El futuro claramente pertenecía a Nike. Las zapatillas comenzaron a aparecer no solo en las canchas, sino también en videos musicales, revistas de modas y portadas de diarios. Jordan se convirtió en cultura pop. Escuelas de negocios estudiaron el contrato. El modelo de royalties se replicó en otros deportes, pero ninguno alcanzó lo que logró Michael. ¿Por qué? Porque ese contrato no fue solo un gran negocio, fue un cambio de paradigma. Un atleta ya no era solo un embajador de marca, era un creador, un narrador, un símbolo. Y también cambió al público. Ya no compraban zapatillas por rendimiento, las compraban por lo que representaban. Usar unas Jordan era una declaración personal. Así, lo que comenzó como una firma en un papel se convirtió en una revolución silenciosa. Una revolución que hoy parece normal, pero que en 1984 fue una locura. Michael Jordan no solo cambió el juego dentro de la cancha, cambió el juego de los negocios y lo hizo con un contrato que nadie quería firmar, excepto él. Décadas después, aún se siente su impacto. Cada nuevo lanzamiento de una Jordan es un evento global. Todo gracias a una firma, una visión y el momento en que alguien se atrevió a preguntar: ¿y si lo hacemos diferente? Las Air Jordan 1 no fueron unas zapatillas más, fueron una declaración de guerra. Desde el primer boceto, Nike sabía que no podía ser algo tradicional, tenía que romper las reglas, provocar, hacer ruido, y lo lograron. El diseño estuvo a cargo de Peter Moore, un visionario dentro del equipo creativo de Nike. Moore entendió que esto no era solo un zapato, era la identidad de Michael Jordan. Inspirado en los colores de los Chicago Bulls, creó un modelo en rojo, negro y blanco. Técnicamente, la Jordan 1 también innovó. Suela más acolchada, soporte para tobillos, diseño aerodinámico. Era el complemento perfecto para un jugador que parecía volar. Por primera vez, una zapatilla de baloncesto se convirtió en un objeto de culto. No solo querías jugar con ellas, querías vivir con ellas. Así nació también el sneakerhead, el fanático que colecciona, estudia y venera las zapatillas. Y Nike rápido lo entendió. Cada nuevo modelo tendría una historia, un evento, una emoción detrás. Ya no era solo diseño, era narrativa. Para Jordan, el impacto fue igual de brutal. De novato prometedor a ícono mundial gracias a un zapato, o mejor dicho, gracias a lo que ese zapato representaba. Las Jordan 1 fueron el puente entre el deporte y la moda. Dos mundos antes separados, ahora unidos en un mismo símbolo. Y todo cambió para siempre. Décadas después siguen vivas, reeditadas, reinventadas, homenajeadas, en pasarelas, en películas, en museos. Todo comenzó con un trazo, una idea y una apuesta que parecía imposible, pero aquel diseño no fue una zapatilla más, fue un desafío. Las Air Jordan 1 no simplemente nacieron, fueron disparadas como un misil directo al corazón del sistema, y ese estallido encendió un movimiento que nadie pudo detener. No era solo moda ni solo deporte, era identidad, rebeldía y cultura, un símbolo que atravesó generaciones y que incluso hoy sigue avanzando, desafiando al tiempo y nunca se detienen. Lo que viste hoy fue solo una de esas historias que marcaron un antes y un después. Y ahora quiero saber tu opinión.
¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Michael Jordan? Déjalo en los comentarios. Y si este relato te atrapó, apóyanos con tu like, comparte el video, suscríbete y activa la campanita, porque al hacerlo te unes a esta comunidad donde juntos seguiremos revelando las historias que cambiaron el juego. Porque detrás de cada historia hay un secreto que lo cambió todo. Aquí te lo contamos, como nadie más se atreve a hacerlo. Y recuerda, las grandes historias nunca terminan, solo esperan a ser descubiertas. Nos vemos en el próximo video.